Buen día, Clemente. Ciro, muy buenos días para estás? ti, para todo tu auditorio. Saludo también a Enrique. Trato de aclarar. Lo primero que diría es, esta es una iniciativa que lo que busca es equidad en el deporte, en todos los deportes, no es solamente de fútbol. Naturalmente entendemos que donde más suspicacias despierta es en el fútbol, porque es el deporte más popular de México y donde, digámoslo así, el tema de los salarios siempre es un asunto controvertido. Segundo, no trata de homologar los salarios entre hombres y mujeres, trata de establecer un salario base, eso sí, equitativo, entre hombres y mujeres, en el entendido en que cada una de las ramas, federaciones, deportes, tiene su propia dinámica en términos de su economía, de su crecimiento, del tamaño del espectáculo, de los ingresos, incluso en el mercado internacional. Por lo tanto, lo que establece esta legislación es que cada una de las federaciones de común acuerdo con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, con el Instituto Nacional de las Mujeres, puedan acordar ese salario base. ¿Cuál es la idea, Ciro, Enrique? Que en un futuro tengamos mejores condiciones entre hombres y mujeres para tratar de que los ingresos de las deportistas en algún momento se puedan equiparar al de los hombres. Pero no es, digamos, una pretensión, como se mencionó quizá en los últimos días, que de entrada y tajantemente las mujeres tengan que ganar exactamente lo mismo que los hombres y esto ponga en aprietos a ligas como la Liga de Fútbol. No, se trata de que de manera paulatina las mujeres tengan ese piso parejo junto con los hombres para que vaya creciendo sus posibilidades. Salario base, dices, hablas de salario base equitativo. Ese es el término que usas, un salario base. Sería una especie de salario mínimo, digamos, como un salario mínimo que sugieren deben acordar cada federación con la Comisión de Salarios Mínimos con el Instituto Nacional de las Mujeres para poder llegar a ese salario base. ¿Ese es el espíritu de todo esto? Por supuesto, Ciro. Ese es el espíritu, esa es la idea, dar un piso mínimo para que tengan condiciones laborales. Ahora, déjame decirte algo, Ciro, no se trata solamente del salario, se trata de todas las condiciones para el propio desarrollo que tienen las deportistas en el país, porque la iniciativa no solamente habla del ingreso, que es fundamental, sino habla del acceso a los servicios de salud, a los lugares de entrenamiento, a, digamos, los medios de transporte que pueden tener las deportistas y todo el entorno en el cual desarrollan ellas sus actividades, que cuando revisas disciplina por disciplina, pues sí hay una disparidad brutal. Simplemente preguntemos en el caso concreto del fútbol y se lo podemos preguntar en esta petición que hacen las federaciones, que me parece legítima de ser escuchados, hablo en concreto del fútbol, pero de cualquier otra, ¿por qué hay jugadoras que viajan en autobús y los jugadores viajan en avión? Por poner solamente un ejemplo en una misma instancia. Te van a decir que para eso dan las economías, que la economía de hombres da para avión, la de el fútbol femenil para mujeres. Hay condiciones laborales que son las que justamente se tienen que garantizar. Bien, Enrique. Y vamos, efectivamente tiene que ver con el negocio y con los ingresos. Digo, hasta hace muy poco tiempo los equipos de béisbol de Liga Mexicana viajaban en camión. Todo el tiempo. Pero, también habla acerca de federaciones. Yo creo que hay algunas que se manejan de manera distinta, porque pues el boxeo tiene que ver con los promotores, o en el tenis o en el golf tiene que ver con las bolsas que dan las federaciones internacionales. Pero aquí lo único que me da la atención, Clemente, y yo estoy a favor de que se les pague más, y también hay muchas que hacen un gran esfuerzo y que tienen que ser mejor remuneradas, pero ¿por qué no le dieron voz a la federación o a la Liga Mexicana de Fútbol Femenil? Yo creo que es algo muy importante que las escuchen y que conozcan cuáles son sus ingresos y cuáles son sus posibilidades. Clemente. Déjame decirte, Enrique, que esta iniciativa, que por cierto son varias, yo soy promotor de una de ellas, pero hay cuando menos otras dos, se construyó escuchando a distintas deportistas y a
a distintas federaciones, analistas, etcétera, etcétera. Yo hice una presentación pública en el Senado, pero también déjame decir que el proceso legislativo está en curso. Es decir, no hemos cancelado el diálogo, al contrario, me parece que tenemos que hacer un esfuerzo para que antes de que este asunto pase al Pleno pueda tener una amplia discusión. No lo van a pasar al vapor, Clemente. Un amplio consenso. No deberíamos, Ciro, no deberíamos, porque no se trata de dañar absolutamente a nadie. Se trata de ayudar a construir un piso parejo y de equidad para las deportistas, y necesitamos que las distintas federaciones, entendiendo su especificidad, colaboren en este sentido y estén convencidas de que lo que estamos haciendo es correcto. Ese es el ánimo que hay en el Senado de la República, y eso es lo que desde Movimiento Ciudadano, y yo en lo particular, que soy promotor de esta iniciativa, voy a intentar. No vamos a cancelar de ninguna forma el diálogo, no se trata de madrugar a nadie, ni que fuéramos la Cuarta Transformación. Bueno, a ver, nos esperas un par de minutos, si es que la Cuarta Transformación los llama a votar por los ministros aprobar los ministros de la Corte. Nos das un par de minutos, tenemos que hacer un corte, y Enrique Burak Esa es otra discusión. Eso sí, ahora si quieres le entramos. Pero Enrique tiene una pregunta todavía y necesitamos hacer un corte. Nos esperas 2-3 minutos para escuchar la última pregunta de Enrique Burak, y nos quedamos. Esto no se quiere aprobar al vapor. Estamos abiertos al consenso, al diálogo, nos está diciendo el promotor de una de las iniciativas para homologar salarios. Sí, hay más, pero es la que la sustancia que además es el coordinador de los senadores del Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda. ¿Nos esperas un poco? Y escuchamos a Enrique. Claro, sí. Gracias, Clemente. Senador, coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, promotor de una iniciativa, de la más importante, para tratar de homologar, de crear un salario base equitativo en el deporte mexicano, salario base equitativo hombres, mujeres. Ya dio sus razones muy claras. Tenías una pregunta, Enrique Burak, antes de ir a pausa. Te escuchamos. Así es, Ciro. Clemente, hablan justamente acerca de este salario base. ¿Sobre qué tabuladores están pensando en que puede ser un salario base equitativo? Porque mencionaba hace un momento que no han escuchado la voz de la Liga Femenil. Entonces, ¿sobre qué montos están pensando ustedes establecer un tabulador para crear este salario base? Es una muy buena pregunta, Enrique. A ver, la iniciativa no pone números, al contrario, le deja justamente a las federaciones, a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para que ellos, en función de sus propios números, lo establezcan. ¿Qué es lo que pedimos nosotros? Que ese salario base, y eso sí lo dice la legislación, tenga condiciones suficientes para que las deportistas puedan tener un buen desempeño. Y creo que eso es muy importante aclararlo, porque no es una iniciativa que se mete directamente a ponerle números, sino que le deja a las federaciones, que son las que entienden mucho mejor cuál es la situación económica de cada una de las disciplinas, la posibilidad de autorregularse. Oye, a mí me gustaría, por poner un ejemplo que pensaba ahorita en el corte, que Licha Cervantes ganara más que Alexis Vega. Pues por supuesto que sí, sobre todo en términos de rendimiento. Yo que le voy a las Chivas con las decepciones que hemos tenido en los últimos años, pero no estamos llegando hasta allá en este momento. Esa es la aspiración en un futuro, esperemos no muy lejano, y que incluso, Enrique, me llamaba mucho la atención el comentario sobre el Mundial de Fútbol Femenil, que creo que lo mejor que le podríamos explicar al mundo del deporte, particularmente al deporte femenil, es que en México sí estamos dando pasos de a de veras para conseguir equidad en el deporte y en algún momento igualdad salarial. No, y me parece que está muy bien, y es algo que yo apoyo, y también hemos conocido muchísimas historias de chicas que la pasan realmente mal. Para poder jugar fútbol profesional, entre comillas. Claro, desde luego, pero pues también hay que adentrarse en los números y lo que está generando este deporte, y no estirar la liga de más para que termine por romperse, y que pues entonces ya estas chicas ni siquiera tengan la oportunidad de jugar al fútbol profesional. Totalmente de acuerdo, Enrique. Se trata de fortalecer el deporte, de darles condiciones a nuestras deportistas y que el deporte siga creciendo en nuestro país. Pero hay ciertas demandas
de justicia elemental, que son las que está atendiendo el Senado de la República de manera integral. Y también aprovecho para decir, ¿sí?, ya de mi comentario sobre la Cuarta Transformación, que ciertamente en este tema hay un consenso en el sentido de que tenemos que atender el asunto de las distintas fuerzas políticas, y eso es algo que hay que celebrar. Lo digo con sinceridad, honestidad y además con mucho optimismo. Bueno, pero entonces no va a ser al vapor, no va a haber un madruguete, es un proceso en curso. No, Ciro, nosotros vamos a hacer la propuesta en el sentido de que hay que escuchar a las distintas voces involucradas, y no veo que haya alguna resistencia. Ahora tú lo sabes también, lo sabe el auditorio, el proceso legislativo es muy largo. Después del Senado de la República tiene que pasar a la Cámara de Diputados, sí, de tal suerte que tendríamos ahora estamos en Senado. Bueno, ¿es cuánto sobre el tema, Enrique? ¿Ya? Me parece que es algo que hay que seguir puntualmente. Ojalá se den estas condiciones y que vayan de acuerdo también a las condiciones del mercado. ¿Te vas más tranquilo, con más información, más reflexión? Por supuesto, y con el gusto de haber platicado con Clemente. Bueno, no te vayas, por favor, Enrique. Tenías Clemente, ahora una pregunta, otro tema. Yo aprovechando para Clemente, ya que estás Peregrino, pues aprovechando el tema de las diferencias o cercanías con Morena, ¿qué posición crees que vaya a tener tu grupo en el Senado conforme a la propuesta que mandó el presidente para cubrir la plaza de Arturo Saldívar? 3 mujeres, 3 militantes sin experiencia pues en mayores juzgados. Aclaro, Manuel, no, yo estaba hablando de las coincidencias en materia de equidad salarial. Por supuesto que no tenemos coincidencias. Nosotros estamos muy claros de cuál es nuestra posición política respecto al régimen. Batido, lo hemos enfrentado, y creo que en este momento tan importante de la vida pública no nos podemos equivocar. De manera inicial, adelanto, nuestro grupo parlamentario no puede acompañar ninguna de las 3 propuestas que ya ha mandado el presidente de la República por una razón elemental. La Corte requerimos que la Corte sea independiente y autónoma, y en este momento tan crítico de la vida pública de México, lo que necesitamos es un poder judicial fuerte, una Corte independiente, que cuide la Constitución, que garantice los derechos y libertades y que, por supuesto, preserve el Estado de Derecho. Entonces, en principio, Movimiento Ciudadano dice no a estas 3 propuestas. Los senadores de Movimiento Ciudadano dicen no a las 3 propuestas enviadas por el presidente López Obrador para que de una de ellas 3 salga la próxima ministra de la Corte. En principio dicen no. Contundentemente, Ciro, nosotros no vamos a acompañar esta terna. Nos parece que sus perfiles son perfiles dependientes completamente del Poder Ejecutivo, y lo que hemos hecho durante todo este tiempo es tratar de fortalecer la autonomía de la Corte y del Poder Judicial. Muchas gracias. Y si me permites, me extiendo nada más, Ciro, diciendo, el bloque de contención que hace rato te escuchaba y que se ponía en duda, el bloque de contención tan existe a pesar de toda la dinámica electoral que acabamos de presentar la acción de inconstitucionalidad para combatir la desaparición de los fideicomisos. Es decir, no nos vamos a equivocar en lo que tenemos que hacer para contener los abusos del poder. Lo iremos viendo. Nosotros nos toca ir llevando el registro, hacer algunas preguntas previas y llevar el registro. Lo has dicho con rotundidad. No, los senadores de Movimiento Ciudadano no apoyan la terna presentada ayer por el presidente López Obrador, ministras futuras. Y con eso está muy complicado que la logren. Y bueno, y sin el voto de Movimiento Ciudadano va a ser difícil. Si es que PAN y PRI votan todos por también en contra, va a ser difícil que alcance alguna de ellas, 2/3 partes de los votos. Muchas gracias, Clemente. Gracias, senador. Castañeda, un abrazo siempre. Clemente Castañeda, senador de Movimiento Ciudadano. Gracias, muchos saludos, buen día. Gracias. Buen día.